Ok, familia, tengo la bendición de compartir el mensaje del día de hoy y la responsabilidad. No sé usted y yo, pero la palabra de Dios me encanta. Y la palabra de Dios lo que hace es que nos confronta. ¿Y sabe qué es que lo confronte? Que usted se vea en el espejo y se vea las imperfecciones, el barrito, se vea acá la arruga pata de gallo y diga, ay, esto no me gusta. La palabra de Dios, eso es lo que hace, que nos muestra nuestra verdadera condición de cómo estamos, y entonces Dios ahí empieza a corregir. Es decir, nos hace una cirugía estética el Señor. ¿Cuántos queremos una cirugía estética el día de hoy? ¿Qué le parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu hermosa palabra que tú nos has dado. Mi Dios, nuestro corazón está hambriento y sediento de tu palabra, porque es la que transforma los corazones a través del Espíritu Santo. Padre, te pedimos que esta tarde tu semilla dé un fruto al 100% en nuestra vida, para que cuando salgamos por ese lugar, salgamos confrontados, pero en fe. En el nombre de Jesús, amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios esta tarde y eso es todo. Y si ves a alguien que tiene ojos ahí medios de sospechoso, dale un pequeño codazo así. La palabra del día de hoy se llama y se titula de la nada. ¿Usted qué entiende cuando le dicen es que de la nada? De repente. Iba yo manejando y de la nada me salió un tráiler. ¿No te das cuenta? Y vamos a leer el primer versículo, que el primer punto se llama igual, de la nada. Diga conmigo, nada. Nada. Y no es canción de Juan Gabriel, les aviso. Nada. Dice Hebreos 11:1, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. En el verso 3 dice así: por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas movibles. Usted ha oído hablar acerca, quizás en la escuela se lo enseñaron como a mí, acerca de la famosa teoría del Big Bang. ¿Usted sabe que esta teoría fue inventada hace 99 años? Por un sacerdote católico allá por Bélgica, que él intentaba explicar el origen del universo. Y dice que simplemente hubo una explosión y se empezó a expandir esa explosión. Y no me quiero meter en más términos, pero esa es la teoría de cómo el hombre siempre trata de explicar las cosas. Dios obra, actúa, hace de la nada. ¿Usted qué entiende cuando le dicen es que Dios de la nada hace cosas? Dice la palabra que Él abre caminos en la soledad. ¿Y sabe qué es la soledad? Donde no hay nada. Dios abre caminos donde uno no piensa. Dios actúa de una manera que usted y yo humanamente no podemos entender. Simplemente suceden los milagros. Quiero llevarlo en el tiempo. Y quiero que recuerde el momento en el que usted conoció de Jesús. Cuando alguien le estuvo insistiendo y vamos a la iglesia y mira, te quiero invitar a un grupo de mujeres y mira, hay un grupo de hombres y mira, hay un curso de matrimonios, y usted siempre decía, no, mi matrimonio está perfecto, no pasa nada. ¿Se acuerda de ese momento? Y cuando finalmente usted dio su brazo a torcer y dijo, bueno, ya para que mi vecino, mi amiga, mi comadre me deje de estar invitando cada fin de semana a la iglesia, le voy a decir que sí. Y de repente usted vino a la iglesia y escuchó un mensaje, un predicador o una alabanza, y de repente algo de la nada cambió en su corazón. Y de repente usted en la semana se quedó como, ¿qué pasó? Porque yo pensaba y esperaba una cosa y recibí otra. Y luego el siguiente domingo le decían, oye, vamos a la iglesia. Es más, ya ni siquiera le invitaban a usted. Usted solito y solita, ¿sabes qué? Hay que ir. Algo de la nada sucedió en su vida y en mi vida. Y es el poder transformador de la palabra de Dios que hay disponible para usted. De la nada, usted empezó a tener una hambre y una sed por la palabra de Dios.
De la nada usted empezó a querer ir a juntarse con las amigas del grupo bíblico, cuando días antes usted no quería nada con Dios. No sé si le pasó como a mí. Eso fue lo que me pasó a mí. De repente, cuando apenas andábamos, me invitaba a la iglesia y me resistía. Cuando finalmente dije, voy, yo me enamoré de la palabra. Y la palabra de la nada hizo un cambio de 180 grados en mi vida. Y no solamente en mí, le aseguro que en su vida. Y si yo le pregunto a cada uno de ustedes lo que Dios ha hecho en su vida, no acabaríamos. Pero déjeme decirle algo, Dios tiene muchas más cosas para usted. Porque si usted sigue aquí y está vivo, es porque aún Dios no ha terminado su obra en usted. Así que no se rinda. No se rinda. No crea que ya lo que tiene es todo lo que Dios tiene para usted. Dios lo va a llevar a más de la nada. ¿Pero qué necesita Dios de usted? Hebreos 11. Fe. Si usted piensa que Dios ya no puede hacer nada más en su vida, Dios no va a hacer nada más en su vida, y usted va a caminar su vida de aquí hasta su entierro igual. Porque Dios no ha creado robots, Dios no ha creado personas autómatas. Dios creó seres humanos con libre pensamiento para decidir el bien y el mal. Pero Dios ha dado un camino y usted decide qué camino tomar. Por fe. Porque Dios no lo obliga, ¿o sí? Dios no le obliga a usted a hacer nada de lo que usted hace día con día. Usted actúa y lo que hace es por fe. Así que si usted quiere ver victorias mayores en su vida, si usted quiere ver más gloria de Dios en su vida, déjeme decir algo, Dios le va a seguir mostrando una gloria mayor. Pero si usted está conforme, no podrá ver más. Es al punto en el que de la nada Dios empieza a hacer cosas. Mire, no sé si le pasa, a veces creemos, cuando mi matrimonio esté bien, ahora sí voy a empezar a servir en el curso de matrimonios, porque ahorita estamos mal, no podemos servir, estamos inhabilitados ella y yo, no le somos suficientes a Dios. A veces cometemos ese error. Pensamos que necesitamos tener evidencia física para poder servir a Dios o para ser excelentes para Él. Pero Dios de la nada hace milagros, señales y prodigios. Así que si usted espera ser perfecto, que su matrimonio sea perfecto, que sus hijos sean perfectos, que usted tenga la cuenta de bancos perfecta para ahora sí poder ayudar a otros, o dar a otros, o bendecir a alguien en la iglesia, o servir en algún ministerio, déjame decirle, el momento es hoy. El momento es ahora. Con lo que Dios le ha entregado en este momento. De la nada Dios va a hacer grandes cosas en su vida. Pero usted necesita creer la palabra, lo que está escrito en la Biblia. Que cuando Dios te da dirección y Dios te dice lo que tienes que hacer, usted simplemente actúa. Señor, pero es que la cuenta de bancos dice que no me alcanza para poder ir al grupo. Usted vaya que Jehová Jireh. Le voy a contar una historia. Tuve la oportunidad apenas de platicar con una persona y tenía pensamientos suicidas, quitarse la vida, desvivirse. Entonces esa persona empezó a idear un plan para, con la ropa de los tendederos, ejecutar su plan. Llega esa tarde, llega a su departamento esta persona y iba con toda la intención de llevar a cabo su plan. Y dice que cuando llega al tejado, al techo del edificio, de repente no encuentra ningún mecate donde se cuelga la ropa. Y encuentra toda su ropa pues casi en la pared. Y uno puede decir, ¿pero qué pasó? Yo lo único que puedo entender es que Dios, aún en medio de las circunstancias difíciles que podamos llegar a tener y pensar que no hay otra salida, Dios tiene cuidado de nosotros. Cuando esa persona quería desvivirse, una de las vecinas que vive en el edificio se enojó porque esos mecates esa persona los había puesto, eran de esa persona. Pues justamente ese día esa persona fue a quitarlos enojada porque vio que otros vecinos
empezaron a usar sus mecates. Y cuando esta persona llegó a querer ejecutar su plan, no encontró ni un mecate. Esto que le platico es una historia real, de una persona que lo vivió y me lo contó. De la nada, Dios va a librarte de la muerte, de la enfermedad, de la tristeza, de la depresión. De la nada. Y ahí usted va a recordar que Dios nunca le ha abandonado, nunca le ha dejado solo, nunca le ha soltado de la mano. Cuando las fuerzas del hombre, dice la palabra, se acaban, empiezan las fuerzas de Dios en usted. Por eso déjeme decirle, de la nada, aunque usted se crea que no tiene la capacidad, el don, el talento, Dios le capacita. Yo sé que si aquí empiezo a preguntar los dones y talentos que usted tiene, usted quizás se vea, es que yo no puedo, es que yo no tengo tiempo, es que yo no me lo merezco, es que yo no. Déjeme decirle que el talento que Dios le ha entregado a usted es un talento muy poderoso. Que usted tiene que empezar a creer que de la nada, aunque usted piense que no tiene nada, Dios le ha entregado a usted mucho. Y el talento que le ha entregado Dios a usted es para que usted lo use. No entierre su talento. Si usted ve una necesidad en su casa, en este lugar, yo le invito que se una a un equipo de servicio. Si usted quiere servir en un encuentro, únase. Que Dios va a hacer grandes milagros de la nada. Amén. Punto número 2. Todo es posible. Diga conmigo, todo es posible. Marcos 9:23 dice así: ¿cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Si lee la historia un poquito antes de este versículo o de esta respuesta que Jesús dice, están tratando de que Jesús ayude a un niño que está endemoniado. Y entonces el padre le dice: si tienes misericordia, Jesús, y si puedes. Y Jesús dice: ¿cómo que si puedo? Porque eso es lo que está diciendo. ¿Cómo que si puedo? Todo es posible si uno cree. Mire, no sé qué circunstancia esté viviendo usted en su vida. Si tiene problemas con el marido, con la mujer, si tiene problemas con sus hijos, en el negocio, con sus socios del negocio, si está peleando con su mejor amigo, su mejor amiga, si usted está batallando una enfermedad, si usted tiene una deuda impagable, y aquí le puedo decir 20 más. Dice: el que cree, todo le es posible. ¿Qué necesita Dios de usted? Dios no necesita que usted pelee, ni se defienda, ni grite, ni patalee. Dios le dice nada más a usted: cree. Cree que yo estoy contigo, cree que yo te voy a defender, cree que yo estoy a tu lado. Cree. Porque al que cree, ¿pero qué voy a creer? Eso me lleva a la siguiente pregunta: ¿qué debo creer? Lo que está escrito. Usted va a escuchar muchas voces allá afuera en redes sociales, y yo el consejo que siempre le voy a decir es: cuando usted escuche una palabra, váyase a la Biblia, cotéjela y vea que si lo que escuchó es verdaderamente lo que está escrito. Porque la palabra de Dios es el mapa que nos lleva a creer. Ahora bien, 2 Corintios 4:13 dice así: sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo: creí en Dios, por tanto hablé. Aquí quien está diciendo esas palabras es el apóstol Pablo, y a la iglesia de Corinto, perdón. Y en ese momento el apóstol Pablo la estaba pasando muy mal, porque estaban hablando mal de él, de su liderazgo. Y está diciendo: lo que yo predico, lo predico porque tengo fe. Mire,
Cuando uno sirve a Dios, servir a Dios no es fácil. Servir a Dios no es fácil. Aquel que diga que servir a Dios no hay broncas, no hay pleitos, no hay discusiones, no hay desacuerdos, es mentira. Problemas en la casa, problemas con los hijos, problemas con esto, problemas con otro. Pero predicamos, dice Pablo, por lo que la fe que Dios nos ha dado. Usted siempre se va a encontrar con una dificultad en su vida. Siempre usted va a tener una circunstancia que le va a querer robar su paz y su tranquilidad. Siempre. Y a veces la preocupación tiene nombre y vive con usted. No voltee a ver a nadie, por favor. No voltee a ver a nadie. Pero Dios, cuando uno tiene fe, avanza. Cuando uno tiene fe, no se rinde. Uno sigue la palabra y no ve las circunstancias. Porque si usted se centra en la palabra y cierra sus ojos y lee y escucha lo que Dios está hablando a su corazón se llena de fe y toma decisiones. Porque es el punto al que Dios nos lleva. Usted escucha la palabra, la analiza, baja el corazón, pero la palabra de Dios no se puede quedar simplemente en el corazón, en el pensamiento. Dios quiere que usted lleve la palabra de Dios a sus manos y a sus pies y a su boca. Si usted tiene fe, Dios lo lleva y me lleva a cambiar el rumbo. Y una vez que cambia el rumbo, mi vida empieza a cambiar. ¿Me siguen? ¿Cómo era su vida antes de Cristo? Cuando usted conoce la palabra y lo confronta, se ve al espejo y ve cosas que a usted no le gustan, ni me gustan. Y entonces veo lo que Dios dice de mí y las áreas que debo de corregir. ¿Qué hace usted ahí? Cuando la palabra lo confrontan, es bien duro. Cuando alguien viene y te dice, ¿sabes qué, Paco? Es que tienes que dejar de cambiar, tienes que dejar de hacer esa actitud. Si mi pastora viene, ¿qué hago ante esa situación? A nadie nos gusta que nos confronten. A nadie nos gusta que nos pidan que rindamos cuentas. A ver, ¿cómo está tu vida? Platícame. ¿Qué te importa? Es la verdad. ¿A quién le gusta que le pregunten, a ver, platícame, ¿cómo está tu matrimonio? Bien, está excelente. ¿Mis hijos? Como les decía en predicaciones pasadas, la mentira más grande del ser humano es decir, ¿cómo estás? Bien. Es la mentira más grande y la más dicha por todos. ¿Cómo estás? Bien. Pero cuando alguien te pide que realmente rindas cuentas y digas, a ver, ¿cómo está tu vida? Una de dos: o abres tu corazón para que seas ministrado, seas aconsejado, tu vida cambie, o dos, sigues viviendo igual. Cuando tú decides abrir tu corazón es bien complicado y bien difícil, porque si le vas a contar tu secreto más íntimo a un desconocido o desconocida. Pero aquí no pasa, ¿verdad que no? Aquí no pasa que te van a juzgar. Cuando uno realmente va con un pastor, un líder a que te ministre, es para que Dios a través de esa persona te diga lo que dice Dios en su palabra. Y después de eso usted decide cambiar o no. Usted puede decidir tomar el consejo o seguir igual. Todo es cuestión de fe. Segunda de Corintios 4:13 es lo que estamos leyendo. Dice, todo es posible. Mira, hay una historia que está en Segunda de Reyes, no la vamos a leer toda. Segunda de Reyes 7 del 3 al 10, se lo dejo de tarea. Segunda de Reyes 7 del 3 al 10. Es una historia que habla acerca de 4 personas que sufrían de lepra. Estos hombres, contexto. En el capítulo anterior usted recuerda la historia de Eliseo, que está con su siervo y le pide que Dios le abra los ojos al siervo para que pueda ver todos los ejércitos que estaban alrededor. Bueno, el ejército que estaba atacando eran los, ¿cómo se llaman estos? Se me fue el nombre del rey. Bueno, avanzo.
La ciudad de Samaria estaba sitiada. Nadie entraba, nadie salía, porque el ejército enemigo había rodeado la ciudad. Y usted, como sabe, los que sufrían de lepra no podían vivir dentro de la ciudad, tenían que vivir afuera de la ciudad. Y cuando querían entrar a la ciudad, ¿qué tienen que hacer? Inmundo, 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 para que la gente los escuchara. Y decían: ahí viene un inmundo, un leproso, aléjense de él, no le hablen, corran. Pero cierto día, estos hombres, 4 leprosos, al ver la problemática, dijeron: a ver, tenemos lepra, tenemos hambre, no podemos entrar a la ciudad porque en la ciudad tampoco hay comida, porque la ciudad está sitiada por los enemigos. ¿Y qué tal si vamos con arameos? Ya me acordé, el rey de Aram, los arameos. ¿Qué tal si vamos con los enemigos? Pues a ver qué pasa. Estos hombres se animaron, y dice la palabra que fueron caminando hacia el campamento del pueblo de los arameos. Y cuando llegaron, encontraron una ciudad, un campamento vacío. Simplemente dice la palabra que ellos se sentaron a comer, a beber todo lo que podían, porque el campamento estaba solo. Y entonces, ¿a qué lo quiere llevar este punto? Todo es posible. Estos hombres recibieron ese milagro en el momento en el que ellos dispusieron tomar una decisión. Ellos no tenían 3 opciones: o morían de hambre, o morían de lepra, o morían asesinados por los arameos. Era muerte, muerte o muerte. No había otra. Pero ellos tuvieron la fe de actuar. Incluso la decisión que tomaron fue incluso temeraria: ir con los enemigos, imagínate. Pero ellos confiaron y tomaron una decisión. Usted y yo, cuando estemos en un problema, tenemos que tomar decisiones. Diga conmigo: decisión. Usted y yo tenemos que tomar decisiones cuando estamos en problemas. Y usted la historia la puede continuar en su casa, pero en una situación desesperada hay que tomar decisiones. Cuidado con las decisiones. Tomemos en cuenta a Dios. Porque esto que le pasó a estos 4 leprosos fue bajo el respaldo de Dios. Dios hizo el milagro de que cuando estos 4 leprosos iban camino al campamento, dice la palabra que los enemigos, los arameos, escuchaban ruido de carros de guerra. Decían: viene un ejército gigantesco a destrozarnos, vámonos. Y eran 4 hombres. Todo lo que Dios hace por su pueblo, hace milagros de la nada. ¿Qué necesita? Fe. Punto número 3. ¿Cómo agradar a Dios? Hebreos 11:6 dice así: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Este versículo ya no lo sabemos de memoria. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Mire, cuando usted busca a Dios, ¿hay una recompensa? Sí. ¿Qué es una recompensa? Que usted tiene que hacer algo para ganarse esa recompensa. Aquí dice: si usted quiere una recompensa de Dios, usted tiene que buscar a Dios, acercarse a Dios, para recibir ¿qué? El galardón, para recibir el premio. Dios siempre tiene su mano extendida. Dios siempre tiene su mano extendida para usted. Pero usted decide si toma esa mano o la rechaza. Por eso dice: sin fe, sin la fe de tomar la mano de Dios, dice, es imposible agradarlo. Usted recuerda las palabras cuando Jesús fue bautizado en el Jordán. Hay una voz audible en el cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. ¿Por qué cree usted que fueron esas palabras del Padre?
Lo quiero llevar a pensar tantito. ¿Por qué Dios dijo, este es mi hijo en el cual yo me siento contentísimo con él? ¿Porque se bautizó nada más? Jesús llevaba o tenía un estilo de vida que todo lo que hacía era y buscaba era agradar a su papá. Todo lo que él decía es que decía, él y yo somos uno. Él es mi padre. Y usted, si analiza los evangelios, ve que Jesús nunca actuó que él tomara la decisión solito, que dijera, bueno, yo voy a actuar, yo quiero hacer esto. Todo lo que Jesús hacía siempre era orando, pidiendo dirección a Dios y ejecutándolo. Por eso el Padre en ese momento dice, este es mi Hijo amado en el cual yo estoy súper contento, porque todo lo que Él está haciendo me glorifica. Todo lo que Él está haciendo lo que yo le pido. Entonces, ¿cómo puedo yo agradar a Dios? Número 1, obedeciéndolo. Cuando usted y yo obedecemos a Dios, eso trae complacencia al Padre. No fue por el bautizo de Jesús en sí, fue por la obediencia. Cuando usted y yo somos obedientes a su palabra, eso causa una alegría en el corazón del Padre para con usted. Usted no puede comprar nada, no puede hacer por sus fuerzas ganarse el cielo, ganarse el favor de Dios, porque es un regalo. La gracia de Dios está sobre su vida porque a Dios así le plació. Porque Él sabía que no había otra manera en que usted y yo pudiéramos tener amistad con Él, sino que a través de Jesús y de su gracia. Porque la gracia nos hace, dice la palabra, aceptos, nos hace un sinónimo de acepto, aceptados, validados ante Dios, la gracia. Punto 4, creer salva. Hechos 16:31 dice así: ellos le contestaron, habla de Pablo y Silas, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Ahora bien, usted conoce la historia perfectamente. Pablo y Silas están en la cárcel, refundidos hasta el último calabozo al final. Y de repente hay un temblor como el que pasó aquí en 2019 o más fuerte. Y dice que la cárcel se cimbró, todas las puertas de la cárcel se abrieron y todos los que estaban ahí pudieron haber salido corriendo. Yo me hubiera pelado, no sé usted. Pero Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo antes del temblor? Estaban cantando himnos, cantándole a Dios. Entonces el carcelero vio la actitud de Pablo y Silas. A ver, están en la cárcel, están cantándole a su Dios. De repente llega el temblor. Testimonio de Pablo y Silas. La actitud que tenían en la cárcel. No de queja, no de Señor, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuándo nos vas a salvar? ¿Dónde está el Dios que tanto predicamos? No, están confiando en Dios. El carcelero está viendo el testimonio de ellos. 2, ocurre un milagro, el temblor, las puertas se abren. Y como les decía, yo me hubiera pelado de la cárcel. Usted también se hubiera ido conmigo, no sé, no. Yo estoy seguro de eso. Pero Pablo y Silas decidieron quedarse ahí. Y cuando el carcelero estaba a punto de quitarse la vida, Pablo dice: hey, tranquilo, aquí estamos, no te quites la vida, paciencia, no. Nadie se te ha pelado, porque si alguien de los que estaban presos se escapaba de la cárcel, el carcelero pagaba con su vida, era la ley. El carcelero vio el testimonio, vio el milagro y vio una tercera cosa: la misericordia. Cuando le dijeron: hey, no te quites la vida, aquí estamos todos. Pablo y Silas se pudieron haber quedado calladitos. El carcelero se quitaba la vida y la vida seguía. Pero Pablo y Silas decidieron mostrar el verdadero carácter de un cristiano. Y es el punto en el que usted y yo somos llevados. Y lo llevo a una segunda historia. ¿Recuerda cuando Jesús fue crucificado? Y había 2 ladrones a un lado de Jesús. Uno le empieza a decir: si tú eres hijo de Dios, pues sálvate, a ver, demuéstralo.
Y el otro defendiendo a Jesús, pero es que él no hizo nada malo. Señor, yo quiero estar contigo el día de hoy, en mis palabras. Sé que voy a morir el día de hoy. Yo quiero estar contigo. Y mire, ese hombre no tomó la escuela de ministerio, no tuvo un encuentro con Jesús, no iba en un grupo de célula. Ese hombre era de lo peorcillo, era un ladrón. ¿Y qué le contesta Jesús? Hoy mismo estarás, ¿dónde? En el paraíso. ¿Cómo? Pero no hizo nada. ¿Por qué va a estar en el paraíso? No hizo ningún mérito. No es pastor, no es líder. Entonces, ¿por qué Jesús le dice esas palabras? Creer salva. Pero ¿creer en qué? Usted puede creer en los ovnis. Usted puede creer en el área 51 o 54. Usted puede creer en muchas cosas. Lo importante es saber en quién creo, sobre quién fundamento mi fe. Jesús. Este hombre en la cruz, junto con Jesús, creyó en Jesús como su Salvador, como el Rey, como el Mesías. Y por eso, por simplemente haber creído, se fue con Jesús, dice, al paraíso. Estarás conmigo en el paraíso. Simplemente se arrepintió en ese momento y decidió entregarle su vida a Jesús. ¿Qué tenemos que hacer para ganar el cielo? Creer. Nada de lo que usted haga yéndose de rodillas a donde usted quiera, golpeándose la espalda, nada de eso. La salvación fue abierta, el velo fue rasgado por Jesús, por creer en Él. Y punto número 5, creer trae poder. A veces no nos la creemos, dudamos. Oye, vamos a orar por alguna enfermedad. No, vamos con el pastor, él tiene más autoridad. Me he encontrado con gente que dice, no, es que tú estás más cerca de Dios. Yo me rasco la cabeza, digo, estamos igual. Pero gente que no conoce la palabra, no entiende que Dios ha delegado, ha entregado, ha dado el mismo poder que estaba en Jesús, te ha sido entregado a ti. Juan 14:12 dice así: les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Ahora bien, este versículo quizás entienda, yo voy a ser mayor que Jesús. Cuidado. Aquí lo que Jesús está diciendo, ustedes tienen el mismo poder que operó en mí, el Espíritu Santo, pero cuando dice que usted y yo haremos cosas mayores, habla de que haremos cosas a mayor escala. Usted recuerda el libro de Hechos, en el capítulo 1, cuando el apóstol Pedro empieza a predicar y dice que en ese momento 3,000 personas fueron convertidas al cristianismo. Fue el primer avivamiento. ¿Pero por qué? Porque Pedro creyó la promesa de que el poder que opera en Jesús ahora estaba en los discípulos. Y mire, los discípulos y usted y yo no tenemos nada de diferentes, quizás unos cuantos añitos de diferencia, pero el mismo Dios que estuvo con los discípulos, el mismo poder que estaba con los discípulos, es el mismo poder que está en usted. El mismo poder. Nos ponemos de pie, por favor. Y cierra sus ojos. Y si usted siente que le ha faltado la fe para creer que Dios tiene el control de su vida y el milagro que usted necesita, dígale: Señor, auméntame la fe, Padre. Lo que mis ojos aún no han visto, yo creo y estoy seguro que será. Esa es la fe.
Esa es la verdadera fe. Cuando mis ojos y mis manos no pueden tocar ni ver, Dios dice: cree, cree, avanza y obedece. Que si tú te encargas de lo natural, Dios se va a encargar de lo sobrenatural, sin duda. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Padre, con altibajos en nuestra vida, pero siempre firmes, confiando en ti. Tú pensaste en nosotros, mi Dios, antes de la fundación del mundo. Tú ya nos conocías. Nadie nos conoce mejor que tú, Señor. No hay nada que podamos ocultar ante ti. Estamos desnudos ante ti, Señor. Cada pensamiento en el corazón, en la mente, tú la conoces. Y por eso, con esa honestidad, Padre, venimos delante de ti para seguir confiando, Señor, que tú eres fiel, que lo que tú nos has prometido será realidad. Que aunque nuestros ojos no lo puedan ver, nuestro corazón está confiado en ti. Y que nada ni nadie nos pueda mover de la fe que tenemos en ti, Señor. Espíritu Santo, gracias. Porque tú nos tomas de la mano, Señor, y nos guías a puerto seguro. En el nombre de Jesús. Amén.